Y decía, wow, o sea, ¿en qué rato salió todo esto? ¿En qué han invertido? Tenemos 2 propiedades y ahorita estamos en proceso de la tercera. ¿Qué es más fácil, remodelar esta casa o comprar una nueva? Hoy vamos a hablar de números. Vamos a esculcar cómo esta hermosa pareja maneja una inversión que está haciendo con su familia en la playa y cómo esos números que parecen pocos no son tan pocos y cómo ese dinero puede hacer un cambio fundamental en su vida financiera y cómo algunos de los activos que tienen pueden optimizarlos para lograr el lotecito por allá, la inversión por acá, pueden ayudarlos para llegar mucho más rápido a donde quieres. Porque yo tengo certeza que tú, si ves este episodio, te vas a dar cuenta que puedes tomar decisiones sencillas que están a tu alcance y que te ayudarían a multiplicar o acelerar tu crecimiento financiero. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Marta y Damián, ¿cómo están? Hola Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Carlos, muchas gracias, qué gusto volver a conversar hace un par de años. Felicitaciones, de verdad. Más que entrevistar a alguien en el podcast, me alegra volverlo a entrevistar porque no fue flor de un día, sino que sigue progresando y sigue creciendo y sigue aplicando. ¿Hace cuánto tomaron la mentoría ustedes por primera vez? En el 2021 empezamos con el avanzado. Vi que quería más, necesitábamos más. Después de 8 meses de avanzado nos metimos como tal a la mentoría. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cuánto llevan juntos ustedes como pareja? Llevamos 12 años de casados, 3 de enamorados. Muy bien. ¿Tienen hijos? 3. Wow, tremendo. ¿Y en dónde viven? En Guayaquil, Ecuador. ¿Y qué hacen? Yo trabajo en una empresa que vende plantas de tratamiento de aguas residuales en el área de operaciones y él en una empresa de acero. Conformamos que son aceros, ya llevo trabajando varios años, creo que más de 10. Eso ha sido parte también del proyecto como una base de lo que he ido un poco afianzando el proyecto que tenemos con Martín. El hombre es fuerte. Bueno, ¿qué edad tienen ustedes? 38 y 39. Ay, ¿verdad? No. ¿Cómo estaban ustedes cuando comenzaron el programa? ¿En qué estaban ustedes financieramente en ese momento y qué ha cambiado? Nosotros empezamos, yo me metí en el programa porque mi papá siempre de chiquita me ha dicho, siempre trata de independizarte, busca tu propio negocio, pero la vida me llevó a ser empleada de una empresa privada, pero siempre me anduvo dando vueltas en la cabeza. Buscando en internet, me apareció usted, venía escuchando podcast 2 años de usted y dije, no, wow, vamos metiéndonos. Y un día cogí y le conté, ¿sabes qué? Nos metimos en un curso de bienes raíces. Y ahí le fuimos dando de a poquito. ¿Cómo estábamos nosotros? Teníamos el hábito de ahorrar desde antes de casarnos, pero no tenía ningún fin. Era plata en el banco devaluándose. Entonces, ahorita lo que tenemos es un plan de trabajo, es una proyección a dónde queremos ir de aquí a 10 años. La tenemos ahorita claro. O sea, todo lo que ingresa ya sabemos hacia dónde tiene que ir. Tremendo, porque ese es el problema de la mayoría de las personas, que yo lo tuve durante mucho tiempo, y es que sabemos ganar dinero, hacemos el esfuerzo para ahorrar, pero o invertimos en tonterías o dejamos el dinero en el banco. La magia de esto es cuando yo invierto, porque no me lo has dicho, pero te puedo prometer que en activos ustedes han ganado más en estos 4 años que quizás lo que han ganado en todo el resto de su vida. ¿O no? Es así. Es mágico, es que ahí está la magia. Duran 8 años ahorrando esto y en 4 años tienen esto, ¿cierto? Porque es el poder del apalancamiento más el poder de la valorización, más el poder de los inquilinos pagando las rentas. Hoy está leyendo un comentario de Amazon sobre uno. Es que su libro es muy simple, una estrella. Ay, gracias. Eso es un elogio para mí, porque en últimas lo que yo quiero es llegarle a la mayoría de las personas que la embarramos y que no queremos sentarnos o nos queda grande sentarnos en un computador a mirar las gráficas de la bolsa o hacer forex o cosas que no tenemos cabeza para hacerlo y que queremos hacer el trabajo que estamos haciendo. Y algo que te quiero decir, Martica, en esta época es común pensar que ser empleado es un estigma. Y es como, mi papá me dijo esto y a pesar de eso estoy empleada. No, estar empleado en un empleo que a ti te guste es un privilegio, es un regalo, porque te permite pagar los gastos y ahorrar sin estar preocupada de ganar dinero en un emprendimiento que es difícil. Hacer emprendimiento es difícil, es arriesgado.
Es muy desgastante, muy tensionante. Yo no sé por qué la gente, no, es que yo soy emprendedor y soy empleado, como si fuera ser empleado, ser un mediocre. No, a mí me parece que ser empleado es una posibilidad maravillosa si tienes un buen empleado. No, no me malinterprete, pero sí, o sea, gracias a Dios los dos estamos en un área que nos gusta, pero siempre hay que ver qué pasa de aquí a 20 años. Ya no va a ser la misma energía, no va a ser nada lo mismo. Entonces, una vez que ya termine nuestra curva de productividad, ¿qué va a pasar de ahí? No. Y además un día la empresa donde están o los van a despedir o se va a acabar, lo que sea, o ustedes se van a aburrir de trabajar ahí, no importa, eso es normal y me parece maravilloso que están creando ese plan B, que es la inversión en bienes raíces. Bueno, Damián, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Similar a la de Martita, yo vengo de una familia en la cual siempre se ha apuntado a tener unos propios negocios y no ser dependiente. Y así fue mi formación profesional pensando en eso. Llegó un giro, en algún momento sentí la misma preocupación de emprender algo. Tuve digamos que la fortuna de estar en una empresa en la cual me gusta lo que hago, es una combinación fantástica entre profesional, experiencia. Gracias a Dios he ido creciendo rápido y bien en la empresa hasta el punto de que lo he visto de esa manera. ¿Cómo ha sido antes de tomar la mentoría? Como lo indicaba Martita, es efecto de ahorrar. Quizás estamos en el círculo de la rata, como dice Kiyosaki. Lo que ingresaba pagamos deudas, algunos otros lujos y nada, o sea, pensamos en eso. Siempre con Martita hemos pensado en que los dos nos complementamos muy bien. Incluso un día Fabián nos comentaba eso. Martita es la de las ideas rápidas, las ideas atrevidas, pero yo siempre he tenido el tema de aterrizar un poco. Como esposo nos hemos complementado bien de eso, gracias a Dios. Volví a recordar, y tú hace unos minutos lo dijiste, un día viendo donde estábamos con Martita, en una solicitud, un formato, en que el formato nos preguntaba cuáles son tus activos. Y empecé a llenar los cuadritos y decía, wow, o sea, ¿en qué rato salió todo esto? Entonces yo dije, bueno, todo esto es parte de la preparación, es parte del apalancamiento. Como te digo, mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta dónde he llegado, pero al final del día sigue siendo un apalancamiento. Siempre lo he hecho con responsabilidad, siempre he dicho, bueno, estaremos hasta donde hay que estar, pero siempre ella y yo pensamos un plan B, C, D, los que tengamos. Cuando me entrevistaste con ella hace unos 4 años, 3 años, me hiciste una pregunta que me dejó ahí complicado, digamos. ¿Qué pasa si mañana uno de tus hijos tiene una enfermedad complicada y necesitas X cantidad de plata mensual? ¿Dónde la vas a sacar? Eso me llegó un poco y a los dos nos llegó. Entonces fuimos bien claros, este proceso ha sido con ella de constancia. Para ser honesto, es ella más la que por efecto horario se puede enganchar. El cargo que tengo para mí demanda bastante atención, bastante responsabilidad, y si se me hace un poco, no digo que no lo sigo, sí me doy el tiempo de escucharte, a veces cuando Martita se conecta, y siempre estoy escuchándote, siempre en esa parte. Somos honestos en decirte que hemos cometido algunos errores, pero errores yo le llamo errores con fortuna. Por ejemplo, antes de engancharnos al 100% en la mentoría, compramos un terreno pensando que solamente era un terreno para que en algún momento gane plusvalía y venderlo, o que por una emergencia lo vendíamos, pensábamos en eso. Pero nunca habíamos visto el tema de que eso genera un pasivo. Mientras yo estoy acá, está generando, o sea, cada día es un ingreso adicional por alquiler, ¿ya? Entonces lo compramos y así hemos comprado dos terrenos. ¿Y lo tiene todavía el terreno? Sí, y ya tenemos planes para eso. Ahora que ya tenemos un poco más de en otros podcasts que has tenido con otras personas, decían, ok, pero véndelo a precio de veniendo enferma para que te lo arranchen y con eso apalancarte para una casa que sí te va a dar. Y en eso andamos. Sí, en eso andamos ahí. De los dos, uno está en esa idea, el otro pensamos tiene un mayor futuro. Está en un lugar donde podemos... Lugar turístico, está creo que a 100 metros de la playa. Pero una pregunta, entonces tienen uno que están vendiendo y están vendiendo en forma agresiva. No todavía. Tratamos de recuperar. ¿En cuánto lo compraron? 25.000. ¿Cuánto era una cuota inicial de una propiedad como las que tienen ustedes? 10.000. 10.000 así. Si alguien les dijera que les da 20.000 por el lote, ¿lo venden? Ahorita sí. Claro. Ya nos lo ofrecieron en su momento y lamentablemente dijimos que no. ¿Y si les ofrecen 15.000? Ouch. Te lo voy a poner así. Aquí está el lote que vale 25.000 mínimo. ¿Entiendes? Sí. Y aquí está una casa que vale 10.000, porque esa es la cuota inicial de esta casa. Y el lote, lo único que le crece es el pasto y los impuestos. Y esta casa cada vez le crece el valor y les produce renta. Esta casa de 10.000, ¿cuánto vale? ¿100.000? ¿O 80.000? ¿Cuánto? ¿50.000? De 65.000. Entonces, ¿qué prefieren? 15.000 que cada año pueden valer menos y costar más con los impuestos, o 10.000 plata en mano que cada vez esa casa de 65 va a valer 66, 67.
y además está dándoles $100 mensuales. Ay, $100 no es nada. $100 son 1.200 al año. Es el 12% de rentabilidad comparado con el 12% de pasto más. No. Yo sí no voy a regalar mi lote porque en serio, al menos que recuperemos la platica. El error no está en vender el lote barato, el error está en haberlo comprado. Entonces, ¿qué prefieren? ¿El lote de 25,000? ¿Cuál cuota de entrada de la casa? ¿En cuánto tiempo puedes feriar ese lote, doña Marta? En realidad lo venimos ofertando ya varios meses. No. ¿Cuánto tiempo puedes feriar ese lote? Y se ríen porque es sinvergüenza, porque tú sabes que no has hecho lo mejor. ¿Ah? Otra pregunta más fácil. ¿En cuánto tiempo quieres comprar tu próxima propiedad sin poner un centavo? Ahora mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿en cuánto tiempo puedes feriar ese? Estoy diciendo, ¿entiendes lo que es feriar esa expresión? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En una semana. ¿En serio? Imagínense lo sinvergüenza que ha sido, dejando eso ahí. ¿Sabes qué? Hubieras podido comprar 2 casas que en ese momento seguramente no valían 65, sino 50. Y el otro lote, cuénteme cuánto vale. Ese lo compramos en 3,000. Porque nos asociamos con mi papá y mi cuñado por hacer una casa en la playa. ¿Hace cuánto? Sí. 2 años. Y ya tenemos el cerramiento, habíamos visto la posibilidad de comprar un contenedor y ponerlo a trabajar en Airbnb, porque ya teníamos vista a la persona que puede administrarla y demás, pero se quedó todavía en papel. Si tu papá o tu cuñado ven esto, lo digo también por ahí. Ella ya sabe lo que yo voy a decir. Lo voy a decir solo aquí entre estas 10,000 personas. Nadie más va a oír esto. Tú compras en la playa lindo el lote. Listo, nos entusiasmamos, pagamos el lote, vamos a poner el contenedor o vamos a construir una casa y hacemos el esfuerzo entre todos. Y en 5 años se ponen de acuerdo entre todos y construyen la casa. Y después hay un daño en el techo, porque tú sabes que yo vivo en la Florida, ustedes viven en la playa, saben lo que es el vientico, ¿no? Y se llevó el techo. ¿Cuánto vale el techo? $5,000. Y entonces tu papá quiere repararlo, pero ustedes no tienen plata. Y tu cuñado tiene, y tu papá tiene, y ustedes no. Entonces eso comienza a agriar la relación. Ni siquiera es porque sea mala persona o que sea desordenada, sino porque la vida es así. Siempre le digo a mi esposa, tenemos que el éxito dura 15 segundos. Y siempre hay que prepararse, como tú estabas diciendo ahorita, Mian, plan A, plan B, plan C, ¿cierto? Porque uno no sabe lo que la vida le trae. Siempre hay huracanes, ¿cierto? Querámoslo o no, va a haber huracanes de salud, de pérdida de trabajo, todo lo que no podemos controlar. Entonces, si ustedes van a construir algo, un contenedor aquí en la Florida, vale ponerlo entre 25 y 50,000 dólares. No sé cuánto cueste allá. Un contenedor preparado, adaptado, anclado. ¿Cuánto vale eso? Contenedor sin el contrapiso, $15,000. ¿Ya remodelado por dentro? Sí. Sí, todo. 15,000. ¿Y el piso vale qué? 5,000. Unos $3,000. 20,000, ¿de acuerdo? ¿Y la moblada? Esa se nos va $3,000. Pónganle 5,000. Ya. O sea que ya van $25,000. Más 3,000 que vale el lote, 28,000. Más los cerramientos, ¿costaron cuánto? 10. 35,000. Yo les pregunto esto, si cada uno de ustedes, o sea, cada parte, tu papá, tu cuñado y ustedes, cogen $10,000 y cada uno compra una propiedad, en los números que ustedes hacen, los $10,000, la propiedad que me están hablando de $65,000, ¿cuánto les da de flujo positivo mensual? Si mantenemos la modalidad en la que trabajamos, nos da un flujo aproximado de $200 flujo positivo. $200 ¿en cuánto tiempo? 250 mensual. Mensual. No. Voy a seguir siendo cruel con ustedes, ya que estamos, voy a ser cruel. Han gastado 3,000 en el lote, 10,000 en el cerramiento, que nos cuesta 30,000, dijimos, son $43,000, que fácil se van 50,000. Pero vamos a decir $45,000, que además hay que mantenerlo, ¿no? Y además con las fincas, y yo que soy viejo, yo sé eso, porque al comienzo todos, ay, vamos, sí, vamos. Y después los muchachos empiezan a tener novias o novios, o la gente se empieza a aburrir y ya nadie va. Entonces ya toca ir, es por obligación. Entonces van 5 minutos a pagar. Nosotros, una finca que teníamos, los mayordomos nos decían a nosotros en chiste, porque eran muy queridos, que nosotros éramos los inquilinos. Porque íbamos solamente a pagar el arriendo. Ok. Ellos ahí, venga, ay, además, mira, la llave está dañada.
ay, y la cerca de allí se rompió, ay, y hay que pagar la cuota de la comunidad. Me imagino que en Ecuador es diferente, pero así era en Colombia. O sea, No se aleja mucho de la realidad. perfecto. Entonces van $45,000. Vamos a decir que cada uno de ustedes coge $15,000 y se compra una casa. Esto vamos a decir que por ¿cuánto le valdría los servicios de electricidad y luz y agua si paga agua a esa propiedad? Con 80 salimos en ambos servicios. Y los impuestos al año, Estimo unos 100 anual. No es Mucho. mucho, sí, como mucho. $100 anuales. Sí. Son 800, son $900 al año. Ujú. Entonces son 900 que cada uno tiene que pagar 300, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Qué prefiere? ¿Invertir $15,000 mensuales? Y Marta ya se ríe porque ya Es que eso dice el libro. ya no sé. sabe qué va a hacer. $15,000 para gastar 300 al año o invertir 10,000 para ganar 250 al mes. No, o sea, claro, ¿no? ¿Qué tal eso? Otra razón más importante es, mira, y de verdad, si ustedes compraron el lote con su papá y con su cuñado, les voy a decir varias cosas, con toda certeza. Primero, que ellos son muy buenas personas. Segundo, que ustedes se entienden muy bien, porque para que uno decida pasar los fines de semana con alguien, lo tiene que querer mucho y se tiene que entender bien. Y tercero, que son personas muy correctas. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué amenazar la relación? Si ustedes quieren pasar un fin de semana, se van los tres, listo, se van. Y cada uno pone su parte, o como ustedes acuerden, y no se meten en negocios juntos. Pero bueno, de eso no íbamos a hablar hoy. Es parte del error que te comentábamos que hemos ido cometiendo. Como para Bueno, pero terminar. Vamos a aprender. Mientras leía el libro decía esto no había que hacer, pero ya lo habíamos hecho. ¿cuánto vale el lote ahorita, Martín? Yo creo que ahorita ha de estar en unos $15,000, como siendo precavidos en dar un número. Cada uno invirtió 1,000 y sacó 5,000. Imagínate el negocio. Y tú, como vas a vender el otro lote, puedes a lo mejor, si lo vendes en 15, que es muy probable, ¿cierto? Sí. Tienes con esos 5 para comprar otra casa. Y yo sé que estoy hilando delgado. Estoy consciente que no es tan fácil, pero es el concepto. ¿Me explico? Sí, sabía que iba a ir por ese lado. Pero yo les digo, ¿saben por qué ustedes están bien financieramente? Porque han hecho caso a lo que yo les digo. No porque yo lo diga, sino porque son fórmulas. Es un modelo fácil, ¿cierto? Es sencillo. Es lógico, yo lo aprendí de otras personas. O sea, todos los inversionistas, los grandes, los institucionales, aplican los mismos conceptos. Ellos no están enfocados en la valorización, sino en el flujo. Correcto. Ahora cuéntame un poquito de las propiedades que tienen. ¿Qué tipo de propiedades tienen ustedes? ¿En qué han invertido? Tenemos actualmente 2 propiedades y ahorita estamos en proceso de la tercera. Justo ahorita vamos a entregar los papeles al banco. Ya tenemos el documento de compraventa. La primera casa que adquirimos es una casa rentera, tiene 2 puertas, usted diría que es un dúplex. Esa casa la adquirimos en marzo 2021 y ahí tenemos un pequeño trastabilleo, pero que se va a reparar. De ahí la segunda propiedad que tenemos es una casa, la subdividimos en una suite y en un departamento. Esa nos da un flujo positivo de 270 que le estábamos comentando, y la tercera que estamos adquiriendo es hacer la misma figura, hacer las 2 puertas. Pero actualmente, dado que va a demorar un poco el trámite del banco y para capitalizar nosotros un poquito, la vamos a alquilar como una casa normal, que nos da como 50... Sí, nos da poco flujo positivo. Súper poquito. ¿Cuánto necesitarían para remodelar? 6.900. 6.900, y ahorita, con lo que la tienen ahora, les daría $100 mensuales. No, Bueno, menos. como 50 dólares si la alquilamos tal cual como está ahorita. okay. Y si le meten los 6.900, ¿cuánto? 250. 250. Y vas a pedirle plata al banco para eso. Es que ya le pedimos. No importa. ¿Entienden eso? Si tienen el dinero dormido alimentando la vaquita y pueden vender eso, remodelar esta casa, y además les alcanza para otras si se organizan. ¿No les parece? Sí. En vez de $50, ustedes multiplican por 4 veces más eso. Son los números, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Remodelar esta casa o comprar una nueva y hacerlo de nuevo? ¿Entienden? Ya estamos en proceso de... ahí me apalancó un poco el dueño. La dueña vivía en Estados Unidos, vino acá solamente a hacer el papel de compraventa y me dio las llaves, ni bien firmamos la compraventa, sin habernos salido el préstamo, simplemente con el anticipo. Entonces, en este tiempo que sale el valor del pago total, pensábamos meternos a la casa, solamente darle mantenimiento
para sacar los 50. Tratar de capitalizarnos y volver a subdividir, sin contar que teníamos dinero tirado en el terreno. No habíamos Okay. Ahora, ya tienen la escritura, ¿cierto? No todavía. Tenemos el papel de compraventa. Entonces, no le metan plata hasta que no tengan la escritura. Eso sí, no lo hagan. Ok. ¿Por qué? Porque la señora se muere o cambia de opinión o le sale un problema legal a la casa y ustedes se enredan su plática. A pesar de que ya se haya firmado el documento de compraventa. No sé cómo funciona en Ecuador, si es como en Colombia, que creo que es el mismo código. Y es que una cosa es la promesa. La promesa sí. Que es un documento que no está registrado en la oficina de registro, como lo es la escritura. O sea que ustedes tienen un derecho potencial, pero no un derecho real, que se llama cuando yo tengo el título registrado de la propiedad. ¿Cuándo le sale el crédito del banco? Recién vamos a meter los papeles el día de hoy y el crédito nos estaría saliendo aproximadamente en un mes. Bueno, o sea que están a corto plazo. Entonces yo esperaría hasta que ustedes hagan la escritura. O sea, sigan con el negocio, pero hacen la escritura, no le metan dinero a eso, porque es arriesgado. Ahora, ¿quieres comentarme el problema que tienen la primera propiedad o no? Si no quieres, no importa. No, sí, me encanta que me repelen. La primera propiedad, cuando la compramos, el banco no nos daba el crédito de hipotecario por ser una rentera. Entonces la compramos, estaba súper buen precio. Todavía no teníamos en la cabeza que las oportunidades pasan cada 5 minutos por el bus y nos metimos con crédito de consumo, que es una tasa del 16%. Entonces, esa casa prácticamente le estamos pagando de nuestro sueldo y todo lo que ingresa del alquiler simplemente lo vamos ahorrando a la cuenta de la empresa que hemos conformado. Bueno, le decimos nuestra empresa, pero tiene una cuenta aparte donde se ponen todos los ingresos de las casas en esto para no mezclar con las cuentas personales. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es ya viendo podcasts, conversando en las clases de repaso con Ana Milena y los chicos, vimos la oportunidad de nuevamente meternos a buscar el crédito de remodelación para poder que salga tasa hipotecaria y poder adelantar el pago de este crédito de consumo. No salió, pero se dio la oportunidad que sea hipoteca abierta porque la casa ya es nuestra, ya está nuestra escritura, nuestro nombre. Entonces, igual como vimos en algún momento el podcast con Joaquín, que también es de aquí de Ecuador. Fuimos a ese banco, ya ese producto no había, entonces quedamos ahí. Y cuando se dio la oportunidad de nuevamente retomar el tema de hipoteca abierta, estamos ahorita en ese trámite. Ahorita ya entregamos los papeles, se está analizando legalmente para poder tener ese valor del préstamo que queda, porque el valor lo sacamos del préstamo a 5 años, ya llevamos 2, y poder pagar eso y con lo que normalmente pagábamos de cuota a los bancos, dejarlo ahorrando para poder tener una cuota inicial para una siguiente propiedad. Bueno, mira, felicitaciones, tú me has oído mucho en eso. Yo prefiero que alguien crezca despacio a que alguien crezca rápido, porque inevitablemente vamos a cometer errores, ¿cierto? Por la emoción o por desconocimiento. Si uno comete errores que, como ustedes, cometía un error que pueden pagarlo. Listo, entonces el flujo es muy alto y es negativo, pero tenemos un sueldo, entonces si ustedes hubieran comprado un edificio de 5 pisos estarían quebrados. Así es. Porque así se pegaron un sablazo, hicieron un curso carísimo de finanzas personales y entonces dijeron, no, lo pagamos, pero nunca volvemos a usar crédito de consumo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo que eso ya es una lección? Y es porque la gente no le pega una tarjeta. No. Eso es un riesgo que le puede salir bien a la persona, pero si le sale algo mal, el problema es muy grande. Entonces, cuando esto se normalice, ¿qué flujo les va a dar esa primera propiedad? $150 mensual. Cuando esté la hipoteca a un crédito hipotecario. 200 mensual. Porque son 2 puertas, ¿no? Sí, correcto. 200 por las 2 puertas. Sí. Y en la segunda... 250 meses. O sea que ustedes tienen 250, 600, tendrían aproximadamente $700. ¿Tú cuánto ganas más o menos, Martica? Está entre los 2.000. Perfecto. Dígame una cosa. ¿Tienen duda que en 10 años van a poder reemplazar 10 años, que parece mucho? ¿Van a reemplazar sus ingresos? No. ¿Cierto que no? No, y tengo súper metida en la cabeza lo que en algún momento escuché, creo que fue de usted mismo, que decía, la gente valora lo que pueda hacer. Sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Exacto. Entonces eso lo tengo metido en la cabeza y lo único que tenemos ahorita es tener constancia para poder llegar a donde queremos. Exacto. Constancia, firmeza
y organización como lo están haciendo. Y es seguir el camino. Y cada vez van a cometer menos errores y por lo tanto va a ser más fácil. Porque imagínate, en el momento que en 6 meses, un año, cuando ustedes ya tengan estos 700 adicionales, son 8.400 al año, que con más la capacidad de ahorro de sus propios sueldos tendrían, y otra vez todos estos números son muy, es cierto, en borrador, son 10.000, podrían comprar una al año fácil. En eso estamos, porque igual como ahorita estamos con ese déficit de la primera casa, nos merma mucho nuestra capacidad de... No. Por eso estamos hablando en un año. Y esa es otra cosa que también les insisto a los inversionistas. Este es un negocio como todos. O sea, la gente si pone una panadería o una agencia de seguros o vas a vender tus tanques, eso no es el primer día que uno gana plata. Hay que construir los negocios y la gente construye sus negocios, le invierte un poco de dinero y no espera el primer mes ganar. Y con los bienes raíces, si hacemos los números como ustedes lo han hecho, podemos ganar y valorizarse la propiedad, pero hay veces nos toma 1 o 2 años en poner el negocio óptimo. Nosotros, por ejemplo, con nuestro portafolio en los últimos 6, 7 años, hemos dedicado muchos recursos a mejorar el portafolio. O sea que no hemos, entre comillas, visto la liquidez, pero las propiedades se han mejorado y las rentas han subido. O sea, es la inversión a largo plazo. Entonces, es un negocio. O sea, es que había que arreglarlas, había que comprar aires acondicionados o lo que fuera que no estaban adecuadamente, y es preparar el negocio. Pero si yo tengo, que es la visión de inversionista, es una visión de largo plazo, no es una visión de corto plazo. Bueno, espectacular, muchas gracias, qué maravilla, los felicito. Y ahorita tú llevas 4 años en la mentoría y ¿qué sigues aprendiendo? Sí. ¿Por qué sigues ahí? Cada vez se reinventa, hacen cosas nuevas, no es lo mismo siempre. Entonces, por ejemplo, se me vencía en agosto, dije, no, esto lo tengo que renovar de ley, porque siempre hay cosas nuevas, algo nuevo, por más que digan que son los mismos temas, no. Uno siempre ve, hasta con los ojos o con la percepción que uno ve el mismo podcast, cambia cada vez que lo repite. Entonces dije, no. Ahorita que está el tema de los repasos, en los repasos como son grupales, hay preguntas que nunca se te pasaron por la cabeza y lo analizan. Entonces, no, es súper gratificante poderlo seguir y siempre hay cosas nuevas que aprender. Totalmente de acuerdo. Y además que cuando uno oye de otras personas, se le ocurren ideas que antes no se le ocurrían, ¿cierto? No solamente los videos y los audios, sino oír a otras personas que están o cometiendo errores o están teniendo buenas ideas. Y yo digo, para mí también es válido eso. Y eso es lo que es poderoso, porque lo que estamos enseñando en nuestro programa es una forma de pensar como inversionista. Dime, ¿esto que han aprendido ustedes les ha servido en todas las áreas de la vida o no? Totalmente. Yo ahorita lo que estoy enfocada es podérselo transmitir a mis hijos y que no tengan que esperar 20 años, 25 para recién poderlo aprender. Exactamente. Porque en los bienes raíces, el negocio está cuando uno compra, no cuando uno vende. Y en la creación de la libertad y la paz financiera no está en lo que uno gane, sino en la forma como maneje el flujo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le dirías tú, Damián? Comencemos, a una persona que, yo soy empleado, mi mujer es la que se mete en todo, yo no entiendo nada. ¿Qué le dirías a una persona así? Bueno, en primer lugar, siempre es apoyar, y creo que ese es el objetivo de la pareja, los esposos. Y les diría que esto es nada más un tema de desbloquear un pensamiento erróneo, de un pensamiento de no querer triunfar. La verdad, mentalidad es eso, o sea, siempre buscar mejorar. Y nada, los invitaría a que sigan consejos. Yo siempre he dicho a mi esposa, y no se ofenda, don Carlos, yo siempre le he dicho a ella, oye, siempre hay que escuchar a los mayores. Oye. No, me siento honrado. Pero fíjate, yo estoy seguro, Damián, que no es que tú no quisieras triunfar, es que no sabías cómo. Claro, es que en algún momento, o sea, yo me di cuenta que tenía todas las herramientas, tenía todas las cosas en mis manos para poder hacerlo. Ya era una responsabilidad mía, un problema mío. Cada vez que íbamos, cuando leí el libro de Un Ver al Año no hace daño, yo iba entendiendo todos los errores que íbamos cometiendo. Por ejemplo, invertí gran cantidad de plata en remodelar mi casa, una casa que todavía la estoy pagando. Entonces yo decía, oye, con $20,000 hubiera comprado 2 casas de 60, pero yo cada vez que leía en el libro me daba así, Sí. Entonces... No te preocupes, que si fuera por eso yo tendría la cabeza como si fuera un monstruo, ¿me entiendes? Porque de todos los golpes que me debería... Y tú, Martita, ¿qué le dirías a una persona
que, ay, es que no sé, mi esposo, él no le gusta, que él es muy conservador y muy negativo y no sé, no me deja meter en nada. ¿Qué dirías tú? Él en algún momento me dijo, pensaba que estaba bien simplemente dejar ahorrar plata. Y yo le dije, se demostró, no solamente es diciendo, sino demostrando de que no siempre es así. Es de tomar acción, primero tener claro cuál es la meta que tenemos como familia y como pareja y poder trabajar sobre eso. Entonces, cuando yo de a poquito le iba enviando un podcast, otro podcast, mira el libro que no sé qué, entonces ya de a poco le fui metiendo el bicho, por decirlo así, de qué es lo que se puede hacer con las herramientas y recursos que tenemos y no desperdiciarlos. Entonces, eso le diría, que no tengan miedo, que se eduquen y que estén seguros de sí mismos para poder meterse en algo nuevo, pero con conocimiento de trasfondo. Preparación. Y ver los números, cómo les hablan y no simplemente copiar al de al lado, sino hacerlo bajo su propio escenario. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, mira la importancia de los números. Cuando comenzamos a enfocarnos en los números, es más fácil tomar las decisiones, es más fácil trabajar en pareja y en equipo con la pareja, y es más fácil tener claro el camino financiero. Y esa pareja lo ha demostrado y cada vez tiene más certeza y más claridad de a dónde va. Lo mismo que tú podrías hacer. Mira los números, mira los recursos que tú tienes en este momento y cómo los puedes manejar de una manera en la que te lleve a lo que tú quieres y te mereces, para crear la paz y la libertad financiera que tú y tu familia merecen. Porque es todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invito a que veas nuestros programas aquí en los links, a que veas cómo tú también, como esta hermosa pareja, puedes cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Realmente hacer una transformación sin que tengas que dejar tu empleo, sin que tengas que tomar riesgos, sin que tengas que dejar el control de invertir, de manejar tu dinero como tú decidas, con la educación adecuada.